es conocer a Jesús. Padre Celestial, hoy bendecimos tu palabra. Te pedimos que tu palabra hoy transforme nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, la revelación de tu palabra, y que hoy podamos salir de este lugar conociéndote más, Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra: porque la tierra será llena del conocimiento, diga conmigo, conocimiento, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. El deseo de Dios es revelar su gloria. Precisamente este año hemos recibido un rema, una palabra, está ahí en esta pancarta que dice: año de ver la gloria de Dios. Y hay profecías, palabras que están dadas para su pueblo, para usted y para mí, acerca de un derramamiento espiritual, acerca de un despertar de Dios en la tierra, de algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en Colombia, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras generaciones, en nuestra economía, en nuestros proyectos. Dios quiere derramar su gloria. Pero note que el texto dice que la tierra será llena del conocimiento. La gloria de Dios se desata a través de la revelación que tú tienes de Él. ¿Qué significa eso? Nosotros, al conocer a Dios en un área, por ejemplo, si la revelación de Cristo viene a tu vida y tú conoces a Dios como proveedor, Jehová Jireh, Jehová proveerá, entonces tú vas a ver la gloria de Dios en esas áreas de tu vida. Si Dios se revela a ti como Jehová Rafa, que es tu sanador, entonces tú vas a ver a Dios obrar de una manera sobrenatural en sanidad y en milagros. Es decir, que de acuerdo al conocimiento que usted tenga de Dios, viene su manifestación. De acuerdo a la revelación que haya en usted de Dios en un área, viene de igual forma la manifestación del poder de Dios sobre esa área. Y precisamente cuando habla de la gloria de Dios, lo que le da fundamento, la tarima, la plataforma para que la gloria de Dios se derrame, principalmente es conocer a profundidad la revelación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, a pesar de yo nacer en una iglesia, ya mis padres eran pastores, pero a pesar de que ellos me trataron de enseñar la Biblia y conocí textos bíblicos, historias bíblicas, estuve muchas veces sentado como usted está recibiendo la palabra o en una escuelita dominical para niños, no fue sino como hasta los 19 años cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesucristo. Y pasó algo muy particular porque Jesucristo comenzó como a tocar la puerta de mi corazón. Comenzó en mí a ver como un deseo de leer la Biblia, de inquietarme quién es Jesús. Y comenzaron a haber preguntas en mi interior, comenzaron a haber incertidumbre en cuanto, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué Él vino a la tierra? Y comenzó a haber esa inquietud en mi corazón. Y no está mal el usted hacerse preguntas. No está mal el usted decir, ¿cómo así que Jesús fue Dios? ¿Por qué Él vino a la tierra? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que estar 3 días muerto? ¿Cómo así que resucitó? Y comenzó en mí a ver esa cantidad de preguntas que me empujaron a llevarme a la palabra
y encontrar respuestas allí de quién era Jesús. Ahora, Jesús no puede ser un objeto de estudio, porque Él es Dios. Él es el creador, nosotros los creados. Es decir, que yo no puedo pretender tratar de entrar de una manera científica a conocer esa deidad, esa grandeza de Dios, su soberanía. No, porque es como una hormiguita tratando de entender a un creador, a un Dios soberano. Pero allí es cuando viene la revelación. Diga conmigo, revelación. Revelación es como quitar un velo. Y Dios te da la capacidad a ti para que le conozcas a Él. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, escribió: pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, usted va a conocer a Dios en la medida que Él se quiera revelar a usted. Pero yo creo que así como Dios quiere revelar su gloria sobre tu vida, quiere revelar su poder, su grandeza, quién es Él, también sobre tu vida. Y creo que hay una puerta abierta para que usted pueda entrar y conocer a Dios. Ya no la religión, ya no sencillamente la tradición, no, quiero conocerlo a Él, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, conocer a Dios es entrar a conocer el mundo espiritual. Porque Dios, Jesucristo dijo, Dios dijo que él era espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él no es un ser como usted y como yo. No es una persona de carne y hueso, al igual que usted o que yo, un mortal. No, Él es Dios. Es decir, de que tratar de conocer a Dios es permitir que Dios nos abra los ojos, el entendimiento para entrar en ese mundo espiritual. Primera de Tito, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio significa algo oculto. Cuando habla de piedad, habla de la obra de Jesús. Grande es el misterio de la obra de Cristo. Dios fue manifestado en carne, se hizo hombre, Jesús, justificado en el Espíritu, es decir, hizo una obra en la cruz del Calvario, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por lo tanto, conocer a Jesús es un misterio. Es entrar y decirle al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, yo quiero conocer de manera profunda a Jesucristo. Por tal motivo necesitamos un corazón sensible y necesitamos un obrar del Espíritu Santo. Escuche esto: para usted recibir la revelación de Cristo a profundidad, se necesitan esas dos cosas. Un corazón sensible. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón sensible a Dios? Pero también un obrar del Espíritu Santo. Pero qué interesante lo que Jesús dice en Marcos 4:11. Dice la palabra: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Es decir, de que usted y yo estamos llamados a conocer a Jesús. Es más, cada uno de nosotros estamos llamados a tener un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Y yo le quiero decir algo: cuando usted tiene ese encuentro personal con Jesucristo, usted nunca lo dejará a Él, porque será tan grata, tan maravillosa la experiencia, tan transformadora, que usted nunca querrá alejarse de Jesucristo, porque Él se convierte en todo para su vida. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Cuando Pedro le habla a Jesús en Juan 6:68, Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que conocer a Jesús es algo fascinante, que cuando nos acercamos a Él nunca querremos soltarlo. Ahora Jesús está al alcance de toda persona que le quiera conocer. Es más, toda persona necesita conocer a Jesucristo. Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino para crear un puente entre Dios y el hombre. Esa cruz, cuando se tira al piso, viene a ser como un puente. Un hombre pecador con un Dios santo. ¿Cuál es el puente que nos une a Dios? Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, de que para yo ir a Dios necesito un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Para yo acercarme a Jesucristo necesito al Espíritu Santo. Necesito tener un corazón sensible de arrepentimiento, y el Espíritu Santo me revela a Cristo y Cristo me lleva al Padre. Allí es cuando mi vida comienza a ser otra, porque ahora viene la revelación del mundo espiritual sobre mi vida. Este gran hombre de Dios llamado Charles Spurgeon escribió en una frase: mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Porque dejamos de ver nuestra humanidad y comenzamos a ver su divinidad. Quitamos nuestra mirada de nuestra flaqueza y comenzamos a ver su poder. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo miramos a Él, lo queremos conocer a Él. Ahora note usted cómo vivimos en medio de una cultura religiosa. Este es un país tradicionalmente religioso. Y fuimos criados, levantados en un contexto, ya sea familiar o social, religioso. Se nos ha enseñado a ser religiosos, pero la religión no nos acerca a Dios. La religión sencillamente es el intento del ser humano quererse acercar a Dios a través de sus buenas obras. Cristianismo es algo diferente. Cristianismo fue la manera en que Dios se acercó al hombre a través de Jesucristo. La religión es un esfuerzo humano. El cristianismo fue un esfuerzo de Dios. Y por eso la religión, en su intento de querer agradar a Dios, de querer acercarse a Dios, lo que ha hecho es crear un Dios lejano. Pero allí es donde tenemos que ir a la palabra y ver a un Jesucristo que se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, nos dejó un estilo de vida para seguir, murió en la cruz del Calvario, resucitó para darnos vida eterna. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice la Biblia: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Charles Spurgeon tiene otra frase, y voy a estar mencionando algunas frases de él porque son frases profundas. Y este hombre decía: mi teología se basa en 4 pequeñas palabras. Jesús murió por mí. Esa era la teología de él. Y creo que nuestro fundamento, el hecho de que hoy estemos aquí, sentados recibiendo la palabra, congregándonos, si usted le sirve al Señor, si usted se ha alejado del pecado, toda su teología se basa en esas 4 sencillas palabras. Jesús murió por mí. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso?
Y hay algo que confronta en esta época y la cantidad de sectas, religiones, creencias. Y algunas personas dicen, no, es que todas las religiones llevan a Dios. ¿Será eso cierto? Todas las religiones llevan a Dios. Bíblicamente no lo es. Porque bíblicamente el único medio de salvación para la raza humana es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Le repito eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no sé si en algún momento de su vida usted se ha hecho la pregunta, ¿será que estoy en la iglesia correcta? ¿En la religión correcta? Yo me la hice en algún momento, porque tantas religiones que hay. Yo creo que allá el musulmán estará seguro de lo que cree, el budista, el hinduista, o el que anda metido por allá en una secta, en quién sabe qué. Pero ¿sabe qué lo saca a usted de ese dilema? Entender que usted no está en una religión. Usted está en una revelación de quién es Cristo para su vida. No es religión, es Cristo. ¿Y sabes algo? Ninguna religión que hoy existe en el mundo tiene cruz. Porque solamente Jesucristo vino, murió. Todas esas personas que fundaron las otras religiones, cuando murieron, allá quedaron en su tumba. Pero Jesucristo no es religión. Él vino, murió en una cruz, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todas las cosas. Él es Dios. Por eso, conocer a Cristo, tener ese encuentro con Jesús, no es adherirme a una religión. Nos pueden llamar religión, pero nosotros sabemos que lo que determina nuestras creencias no es una religión, es una revelación. Ya no estamos en una religión. Estamos en una revelación de quién es Cristo, porque Cristo no vino a fundar una religión. Cristo vino a revelar su grandeza, su poder, a establecer su reino en aquella persona que abre su corazón para Él y Él llega y lo transforma. Ahora, Él es el único que está en la capacidad de resolver nuestro problema con la eternidad. Porque hasta el más impío sabe que hay algo que pasa después de la muerte. Porque Dios, dice la palabra en Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que por naturaleza el ser humano tiene una concepción de un mundo espiritual y hay algo en su corazón que dice, después de morir hay algo que pasa. Entonces ahí surgen creencias, tradiciones. Entonces el budismo habla de la reencarnación, el catolicismo habla del purgatorio, pero sería bueno ir a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Mire que la palabra dice que el ser humano va a morir una sola vez. Ahí se anula el concepto de la reencarnación. Dice que luego de esto, luego de morir, dice, después de esto, es decir, que hay algo después de la muerte. Todo no termina en un ataúd, no hay algo después de la muerte. Después de esto viene que el juicio.
Y ahí es cuando entra el libro de Juan, hablando Jesucristo diciendo, el que cree en mí será salvo, pero el que rehúsa creer en mí será condenado. Es decir, de que Él vino a revelar y a decir, hay algo, les voy a decir qué hay después de la muerte. Jesucristo lo enseñó, está el cielo y está el infierno. Yo vine a ser un canal, un medio para salvarlos a ustedes. Es como estar en medio de una tormenta y a usted le tiran un salvavidas. El salvavidas es opcional, pero es el medio para que la gente se salve. En otras palabras, Jesús a través de Cristo extendió su mano al mundo. Agárrese el que quiera. Hay mucha gente que no quiere agarrar esa mano. Hay mucha gente que cree que esa mano no es real. Pero allí está Jesús con su mano extendida. Pero ¿sabe algo? Va a pasar como en los tiempos de Noé. Cuando Noé, Dios le revela que va a llover y comienza a construir el arca. Él sale a la puerta y dice, miren, va a llover, va a llover, va a llover, va a llover, va a venir un diluvio, esto se termina, entren. Nadie le paró bolas. Ahí estaba el arca, la puerta estaba abierta. Qué confrontante eso, ¿no? Pero la gente siguió en su vida, en su rumba, casándose, bailando, haciendo esto, lo otro, su trabajo, sus ocupaciones, y Noé gritando todos los días, ¡hey, entren que va a venir un diluvio! ¡Entren que va a llover! ¿Y qué pasó? Léalo en su Biblia. Comenzó a leer, a llover, llover, 1 hora, 2 horas, 1 día, 3 días, y el agua comenzó a subir. Comenzó a subir, las casas a inundarse, los colchones a flotar. Y corren. Ay, verdad que Noé nos dijo. Y cuando corrieron y cuando van al arca, el arca tiene la puerta cerrada. Ya no era momento. Va a haber un momento donde esa mano que está sobre la tierra se va a levantar y el que quiera agarrarla ya no la va a encontrar. Es un tiempo que hoy estamos viviendo de gracia. Dios le dice a cualquiera, sin importar su pecado, sin importar su condición, sin importar su estrato social, sin importar lo que sea, Dios le dice, préndase, préndase, mi hijo, préndase, préndase, yo lo levanto, yo lo vuelvo victorioso y lo llevo al cielo. Pero si usted rehúsa conocer a Jesucristo, se va a perder. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay gente que pretende ganarse el cielo a través de buenas obras. Hay gente que hasta abre fundaciones o subsidia o da dinero para esto, para lo otro. Charles Spurgeon tenía otra frase que decía, es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. No llegamos al cielo por buenas obras. Llegamos al cielo por nuestra fe en Jesucristo. Si usted cree en Cristo, es salvo. Y esa misma gracia que te salva es la misma gracia que te cambia. Y allí es cuando entramos a conocer a Dios. Y qué bonito entender ese mensaje. Romanos capítulo 10, versículo 9, lo dice de esta manera tan sencilla. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, si la revelación de Cristo llega a tu interior y tú aceptas recibir a Cristo en tu corazón y tú confiesas que es verdad para tu vida y comienzas a caminar para Él, serás salvo. Y allí es cuando se abre un panorama a 6 grandes verdades respecto a Cristo. Primero, Jesús fue predestinado
desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Dios creó, dice Génesis 1:1. Dios creó el cielo y la tierra, el ser humano, los animales. Y Dios iba a crear al hombre. Pero Dios en su omnisciencia, que Él sabe todas las cosas, sabía que el ser humano iba a pecar, que le iba a abrir la puerta a Satanás, al demonio, que iba a venir condenación, maldición, previendo toda esta destrucción que iba a provocar el pecado. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan salvífico para el ser humano, para usted y para mí. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:20. Dice la palabra: Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Hay veces creemos que a Dios como que se le salen las cosas de control. No, Dios está en control. Por eso lo que no entendamos, sencillamente confiemos. Pero Dios está en control. Un día ya no estaremos en esta tierra, sino en el cielo, en la eternidad con Dios. Comenzaremos a entender muchas cosas que quizás hoy nos preguntamos por qué pasan. Segunda verdad: Jesús vino en el tiempo destinado por Dios. Es decir, de que Dios preparó un momento desde la creación del hombre. Adán y Eva pecan. 2000 años después aparece Abraham, un plan de salvación a través de él para crear una nación. Luego levanta un pueblo. A través de ese pueblo levanta profetas. Entre el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, que es el nuevo del Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio, donde no hay profecía, donde no hay hombres de Dios, donde no hay palabra revelada, pero Dios está preparando una atmósfera, aún está preparando un tiempo adecuado, donde hay un imperio romano que trae tranquilidad y seguridad a las naciones. Se han creado rutas entre ciudad y ciudad, país y país, para que ahora, en el momento adecuado de Cristo, aparezca Él y nazca para ser el Salvador de la raza humana. Antes de Cristo hubo más de 300 profecías. Cristo viene. Ahora usted y yo estamos situados en una época de la historia, 2000 años después de que ya Cristo vino. Vino el Salvador. Hubo un momento adecuado por Dios para que Cristo se revelara, y usted y yo somos privilegiados, porque ahora podemos conocer a Jesús, porque ahora tenemos la Biblia en nuestras manos, porque ahora contamos con el Espíritu de Dios para que habite en nosotros. Abraham hubiese querido tener la revelación que nosotros tenemos. Pero qué bonito es saber de que Dios todo lo ha tenido planeado y Dios está en control. Tercera verdad: nació de una virgen y se hizo hombre. Mateo capítulo 1, versículo 25, dice la palabra: y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Por qué nació de una virgen? Porque necesitaba ser Dios hombre. En otras palabras, Dios se humanizó. Para humanizarse debía usar a una mujer, pero con el gen divino, es decir, la naturaleza divina posada en una mujer para que saliera 100% humano, pero también 100%
divino. Por eso no fue la concepción entre un hombre y una mujer, sino que el Espíritu Santo obró en María para que a través de María naciera el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuarta verdad, nos dejó un modelo a seguir. Es tremendo porque cuando Dios nos crea en el Génesis, dice la palabra que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Es decir, de que el ser humano contenía dentro de sí parte de los atributos de Dios. Esos atributos que son transferibles de Dios los puso en el hombre, para que el hombre reflejara el carácter de Dios, para que el hombre reflejara la naturaleza del Padre. Pero a causa del pecado se distorsionó ese plan original de Dios. El hombre ahora comienza a ser permeado por otras cosas, comienza a ser inducido al pecado y ahora se manifiesta esa carnalidad, esa concupiscencia, esa naturaleza caída en el ser humano de maldad. Pero cuando Cristo viene, es interesante porque Cristo nace de una virgen, pero con naturaleza divina también, y ahora dice: yo vine a recuperar lo que el diablo dañó, lo que el hombre permitió. Y qué interesante eso, porque a través de Cristo usted y yo podemos retornar al plan original de Dios, donde Dios no solamente va a perdonar tu pecado, sino transformar tu ser, para que ahora nos convirtamos en imitadores de Cristo. Cristo viene a tener un estilo de vida que Él dice: sigan mis pisadas, imítenme a mí. Ese es el deseo de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 al versículo 2, dice la palabra: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Qué bonito eso, porque Cristo es un modelo de vida. ¿Cómo usted conoce a Cristo? A través de la palabra. Su accionar, la manera de hablar, de comportarse, la manera de vivir en santidad, de agradar al Padre, de ser obediente. Es decir, conocer a Cristo es conocer las cualidades, la naturaleza de Dios que Él quiere poner en cada uno de nosotros. Quinta verdad: murió para llevar nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:15 dice la palabra: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque Cristo tuvo que llevar sobre sí todo el castigo del pecado del hombre. Cuando un hombre peca, la palabra pecado en el hebreo es infringir. Cuando usted infringe la ley, comete un delito y tiene que pagar por ese delito. Cuando una persona en esta sociedad infringe la ley, tiene que pagar por ese delito para que se haga justicia. Por lo tanto, el ser humano había pecado. Tenía que pagar por él para que se hiciera justicia. Por eso dice la palabra que Cristo es la justicia de Dios en él.
Por eso Cristo murió de manera tan abrupta, tan cruel, como un cordero que lo llevaron al matadero, como un animal que lo pusieron a desangrarse en un lugar por 6 horas. Murió en una cruz del Calvario, llevó una corona de espinas, le pusieron clavos en sus manos, clavos en sus pies, lo latigaron 39 veces, lo golpearon, lo abofetearon. No había apariencia de hombre en él, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo estaba pagando por tu pecado, por mi pecado, en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que ese día el cielo se puso oscuro, hasta tembló. Y Jesús dice: Señor, ¿por qué me abandonaste? Porque Cristo estaba asumiendo sobre sí todo el pecado de la humanidad, toda la maldad, todos los delitos, todo lo que el juez dijo tiene que pagar. Páguelo, páguelo, páguelo. Tu pecado, mi pecado, el pecado de la raza humana por todas las generaciones, para que Cristo llevara el pecado y ahora pudiésemos usted y yo pararnos delante del Padre justos, dignos, hijos de Dios. Ya no hay pecado, maldición, ataduras, opresiones, delitos sobre nosotros, porque Cristo pagó el precio de mi libertad. Ahora sí, denle un fuerte aplauso a ese Señor. Y en sexto lugar, sexta verdad, resucitó para darnos vida eterna. Lucas 24, versos 6 al 7, dice la palabra: no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Cuando Cristo resucita, ahora se manifiesta su deidad en él. Es decir, ahora la gente, los discípulos lo ven y dice: este verdaderamente es el Hijo de Dios. De hecho, muchos creyeron en él. Fue cuando lo vieron resucitado. Por supuesto, una cosa es decir, hablar, otra cosa es ver a un muerto caminando. Y ahora él se aparece con las marcas. Mire, aquí tengo las marcas de la cruz en el costado. Pero qué bonito de que luego de Jesús resucitar, su mensaje fue: voy a prepararles lugar para ustedes. La cruz les da acceso. Ya la cruz solucionó su problema con el Padre. Ya en la cruz quedó tu adulterio, tu perversión, tu vocabulario cochino, tu adicción a la pornografía. Ya en la cruz quedó tu alcoholismo, tu drogadicción, tu patanería, tu grosería. Ya tu pecado quedó en la cruz resuelto. Ahora voy a preparar lugar para ustedes. Y él subió a un monte y dice la palabra que comenzó a ascender, y todos lo vieron subir. Porque usted y yo un día también vamos a ascender, a encontrarnos con el Rey de Gloria. Esas son las bodas del Cordero de Dios. ¿Cómo no amar a ese Jesús? ¿Cómo no vivir para Él? Cuando yo conocí a ese Jesús, mi vida fue transformada. Yo creo que la gente lucha queriendo ser buena porque aún Cristo no se le ha revelado a su corazón. Está en sus fuerzas.
está luchando en su capacidad. Hay otros que fácilmente dejan la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, porque les falta entender quién es Jesús realmente. Jesús no es religión, Jesús no es imposición, no. Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí. Jesús es una elección. Jesús respeta tu libre albedrío, tu voluntad propia. De hecho, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, y por eso muchos siguen igual, que como si Cristo no hubiera aparecido. ¿Por qué? Porque Cristo no es una imposición, Cristo es una elección. Él dice: yo ya morí por ti, ya tu pecado lo llevé en la cruz del Calvario, pero para tú ser beneficiario de mi obra en la cruz, debes creer en mí. Si no crees, tú pierdes. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.